Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Eh, pues nada, aquí estamos otra vez. Hoy que es viernes. Eh, y pues vamos a seguir platicando de lo que pasa eh, pues en todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Eh, pues nada, ayer estábamos hablando precisamente de los políticos. Eh, pues de las guerras, del imperialismo, etcétera. Eh, pues nada, que por ejemplo, hace tiempo leí un reportaje acerca del Pentágono. Parece ser que el Pentágono cuando lo construyeron eh, 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 o sea, las instalaciones contaban con baños para personas afrodescendientes y para personas blancas. Ayer estaba viendo un reportaje también de cuando la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, que parece ser que a todos los afrodescendientes los mandaron a Medio Oriente, África. Entonces parece ser que el racismo incluso se da en la guerra. En los momentos más crueles, ahí también se da el racismo. Cosa que en Latinoamérica pues no se dio. Yo creo que Latinoamérica sí es el ejemplo a seguir. Obviamente pues aquí no hay gran tecnología o edificios muy altos o grandes infraestructuras como en otros países. Pero vamos, en ese sentido sí es como más avanzado. Y no somos imperialistas o no hay imperialismo. Ahora hemos dicho también que, bueno, a mí no se me hace justo que decir que Estados Unidos es imperialista. Bueno, los imperialistas son pues la CIA o los políticos norteamericanos. Entonces, a mí no se me hace justo decir que Estados Unidos es imperialista. Porque inclusive muchos norteamericanos dejan su vida estadounidense y se vienen a Latinoamérica a vivir. Entonces, en ese sentido sí habría que separar todo eso, porque no es vamos, es más que nada por ordenar las cosas. Entonces, la deducción aquí es el imperialismo. ¿Por qué se da el imperialismo? Por ejemplo, aquí Estados Unidos, la diplomacia, por ejemplo, con Puerto Rico o con Cuba o con toda Latinoamérica, pues sí es una situación pues delicada, ¿no? Yo creo que ahí bueno, la CIA y los políticos norteamericanos pues sí son los que ponen el mal ejemplo aquí en América. Pero vamos, lo que yo estaba pensando hace un momento es que por ejemplo, lo que pasó en Rusia con Crimea. Digo, yo no sé los rusos, pero no sé si a raíz de eso haya crecido su economía o exactamente para qué hicieron esa invasión. Digo, ya ha pasado un par de años a raíz de eso y pues no sé, ya no se ha hablado de eso.
Sí sigue habiendo marchas y todo eso, pero específicamente con los rusos, pues habría que ver si eso les funcionó económicamente o bajo qué motivos. Se supone que eso es para... es una península, entonces tiene un puerto ahí, Crimea. Parece ser que es para fomentar el comercio ahí de los rusos. Pero no se ha hablado mucho. Fue una guerra pues, relativamente corta, creo que duró como un mes más o menos. No sé cuántos hayan gastado los rusos en eso. Pero vamos, es parte de ese imperialismo anglosajón. Entonces sí es así como vamos, aquí la cuestión es deducir de qué va el imperialismo o la tiranía, por ejemplo. Estaba yo viendo el ejemplo de Israel, porque se han dado conflictos ahí en la Franja de Gaza. Parece ser que Israel está construyendo casas, o construye departamentos o habitacional, sí, casas habitación. Y los de Gaza no quieren eso. Parece ser que es por esa razón que a veces se dan, pues es una guerra, se puede decir que es una guerra ahí en esa zona. O sea, vamos, es por un territorio, pero no es muy grande, supongo yo. O sea, es un territorio relativamente pequeño. Entonces ese también sería un buen ejemplo. O sea, vamos, se supone que Israel no es imperialista, pero sí tiene ya así como que el matiz imperialista. No es imperialista, pero sí tiene ese matiz, pues. Digo, es un país joven, pero ya es muy joven, pero ya tiene ese matiz, por lo menos. Digo que estamos hablando de una fracción de tierra muy pequeña. Aparte que ya ha tenido problemas, creo que derribaron un avión ruso, que ya después los rusos le dijeron que era un gobierno asesino. Por ejemplo, los norteamericanos también le dicen a los rusos que son asesinos. Los rusos les dicen a los norteamericanos. Por ejemplo, Europa pues no tiene buenas relaciones con Rusia. Entonces, toda esa politiquería imperialista, supremacista, pues yo creo que ya es cosa del pasado. Entonces, que eso básicamente pues es eso es, pues ahora sí que esa situación de cada sociedad, porque pues cada sociedad pues es responsable de sus gobiernos. Aquí en América parece que Brasil también tiene armas de destrucción masiva y parece que también tiene problemas, pues sí se puede decir que de racismo, porque parece ser que en Brasil si eres blanco y educado te va bien, pero si eres indígena o afrodescendiente parece que no cambia la situación. Entonces sí tenemos, de repente sí tenemos en América Latina esos matices imperialistas también. O sea, habría que atenderlos, yo creo. Por ejemplo, en China también los chinos parece que no quieren a los musulmanes. Hay redadas. Y también, por ejemplo, los chinos han cerrado iglesias católicas. Entonces eso pues es una fobia hacia la religión, en ese caso la católica. También los japoneses son tienen mucha xenofobia. Y lo curioso es que son países imperialistas. Muchos son países imperialistas. La gran mayoría del mundo es imperialista. Y en este caso yo creo que Medio Oriente no son imperialistas, o al parecer no son imperialistas, la mayoría. Pero sí son muy tiranos.
con sus propios pueblos. Por ejemplo, en Irán les quitaron el internet. Y aparte Irán pues tiene programas nucleares. Pero vamos, o sea, sí hay una fobia en el mundo, pues tanto por las razas, por las religiones. Por ejemplo, a China no le gusta que Norteamérica se meta en sus asuntos. Pero bueno, o sea, es una cuestión ahí, pues. Parece ser que el imperialismo está hecho de miedo o de xenofobia. También habría que apuntar eso. Porque, por ejemplo, los europeos pues no pueden salir del racismo o de la rusofobia. O es que da risa porque pues finalmente son países pues, de raza blanca, ¿no? Los rusos y los europeos. Son países nórdicos en muchos casos, bueno, pues, blancos, pues. O sea, es el colmo del racismo, pues, o de la xenofobia. O sea, para que vean hasta qué grado llegan esos países. Pero bueno. Por ejemplo, también hay en Europa hay xenofobia por los musulmanes, o por el Islam, ¿no? Que no. Parece que es restringido que las mujeres usen el velo ese que usan. No me acuerdo bien el nombre que se le dice. En Estados Unidos pues no se diga también, los musulmanes pues no. Hay cierto miedo, pues. Entonces a veces el ser humano en su cabecita crea cosas irrelevantes. El problema es que estaba yo analizando que la Guerra Fría, esta Guerra Fría, lleva 70 años. O sea, ya son 70 años. Eso si contamos del término de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Pero antes de la Guerra Mundial hubo una Guerra Fría. O sea, en ese sentido podríamos decir que la Guerra Mundial es así como el conflicto bélico de la Guerra Fría. Es decir, la Guerra Fría se puede decir que siempre está implícita. Llega un momento en que se da un conflicto armado o bélico. Pero la Guerra Fría siempre está. Y precisamente esa Guerra Fría la fomentan países imperialistas, que son muchísimos o la mayoría. Entonces parece ser que la Guerra Fría, la tensión siempre está implícita. Y hoy la tensión es mayor debido a la tecnología. O sea, con un botón haces una guerra. Entonces, anteriormente para hacer una guerra pues te tardabas más, tenías que movilizar gente, tropas, y te tardabas, pues. Hoy no, hoy para hacer una guerra es cuestión de minutos. Entonces, parece que los países imperialistas también están muy nutridos por el miedo, o la xenofobia, o el racismo. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Muestra de eso es precisamente América, y más específicamente América Latina. Volvemos a decir, aquí conviven todas las razas, religiones, y pues nada, o sea, es una sociedad en ese sentido bastante avanzada. Entonces parece que el imperialismo ya es una técnica de gobierno pues bastante atrasada. Vamos, ahí la humanidad, o gran parte de la humanidad ya se estancó, por así decirlo. Entonces hay que poner mucha atención en eso, porque pues así se sea, ahorita ya llevamos 70 años o más de Guerra Fría, porque ya podemos decir que ya la humanidad ya se estancó en ese sentido, y va para peor, porque el miedo, si ustedes se fijan, el miedo en el mundo va aumentando de tono.
¿Por qué? Porque ya hay armas nucleares o destrucción masiva. Entonces el miedo va aumentando. Parece ser que la humanidad en ese sentido, en lugar de avanzar, de quitarse esas xenofobias o miedos, parece ser que ahorita ya tiene otro miedo, que son las armas de destrucción masiva. Entonces ese es otro miedo que habría que apuntar a la lista de los miedos del ser humano. Entonces esa es la cuestión que el imperialismo está nutrido por ese tipo de cuestiones. Pero en América no se dio eso. No hay imperialismo, no hay xenofobia, homofobia, racismo. Entonces podemos decir que la humanidad en ese sentido pues ya se estancó. Es difícil porque la gran parte de la mayoría de la humanidad pues ha vivido así durante muchísimos siglos, milenios incluso. Entonces sí va a ser un paso difícil, vamos a admitirlo, no va a ser nada fácil. Va a tardar muchísimos años, tal vez un par de siglos. Entonces cambiar eso no es fácil. El problema es los políticos, porque se supone que hay políticos de izquierda y de derecha, conservadores, liberales. Que se puede decir que al final del día no les interesa. O sea, el político ya como que perdió el rumbo, porque ya no le interesa la política. O sea, ya nomás le interesa favorecer ciertos intereses. Entonces, esa es una tarea para las sociedades, que tengan políticos o seleccionen políticos realmente con una vocación política, social. Ese es un gran trabajo de las sociedades. Y precisamente Latinoamérica ahí está poniendo el ejemplo. Por ahí hay unos encabezados que dicen: Latinoamérica se convulsiona. Son medios de comunicación, le tienen que dar cierta cierta cuestión llamativa a sus encabezados. Pero América Latina no se convulsiona. O sea, América Latina, ese es su es una sociedad preocupada por sus gobiernos. Gracias a esas movilizaciones aquí en América Latina no hay xenofobia, no hay racismo. Gracias a esas movilizaciones, gracias a la preocupación de los ciudadanos por sus gobiernos, en América Latina, salvo Brasil, no tenemos armas nucleares. Incluso hay países, creo que Costa Rica no tiene ejércitos. Aquí, por ejemplo, el ejército mexicano, pues, ustedes saben, no hace guerras. Entonces, gracias a que la gente está preocupada por sus gobiernos, está atenta de sus gobiernos, gracias a eso tenemos gobiernos, pues comparados con otros gobiernos, son más responsables. También hay que decir que son unos pillos, o sea, hay mucha corrupción, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos no están pensando en armas nucleares, o sea, eso ya es una ganancia, ya es más o menos. Porque, por ejemplo, otros países, pues, simplemente es el miedo, ¿no? Pues hay una carrera nuclear en todo el mundo, en muchos lugares, en muchas partes. Precisamente porque son políticos ociosos que no tienen nada que hacer, no tienen nada que pensar. Que sus pueblos, sus sociedades
las dejan ahí en el olvido y se ponen a fabricar armas. Y pues nada, pues son gobiernos ociosos, supongo yo. Entonces Latinoamérica no se convulsiona, eso es falso. Latinoamérica es una región bastante preocupada por sus gobiernos políticos. Entonces eso ciertamente eso es saludable. Entonces, por ejemplo, a veces vienen presidentes tratando de influir. Pero a veces son políticos ociosos, o la política de ciertos países se ha vuelto ociosa, precisamente porque son muy bélicos o hacen mucha guerra. Precisamente la política de Rusia es una política que hay que desconfiar mucho. Y no porque hay una fobia a los rusos, eso no. Pero la realidad es que, por ejemplo, los rusos bombardearon el Kremlin, que es un recinto bastante importante para ellos. Entonces, en ese sentido, digo, si esa es la manera de la que funciona la política de ese país, es muy hostil, es una política bastante hostil. Entonces, pues como dijéramos, ahora sí que a buen árbol se arriman. Desafortunadamente, pues no creo que Rusia, en este caso el presidente Vladimir Putin, pues tenga mucho que decirle a Latinoamérica. Aparte que, pues por ejemplo, ya tiene ejército ahí en Medio Oriente. Aparte que, así como Estados Unidos, ya muchas guerras no las ha ganado. Ha sufrido derrotas vergonzosas, incluso el ejército ruso. Entonces esas políticas, pues aquí en la América Latina, pues no aplican. Lo que sí es que hay mucha represión. En Rusia se sabe que hay mucha represión pública, social, autoritarismo. Entonces, pues yo creo que poco nos tiene que decir Rusia en ese sentido. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, podemos hablar de represión, de tiranía, pues podemos hablar de Medio Oriente. Que ahí precisamente hay mucha tiranía. Yo estaba analizando cómo es que nace o se hace un tirano. Por ejemplo, en Irán quitaron el internet, la comunicación a los ciudadanos de ese país. Entonces, dicen que en tierra de ciegos el tuerto es rey. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, imagínense que ustedes viven en un país de 1 millón de habitantes. Y en ese 1 millón de habitantes, ustedes son el hijo o la hija del único hombre rico y poderoso de ese país. Y solamente ustedes gozan de una educación como hijo o hija de ese hombre rico y poderoso. Y gozan de viajes y dinero y lujos. Mientras todo un pueblo está sumido en la miseria. Entonces, ahí el ejemplo es clarísimo. ¿Ustedes cómo verían el mundo? Yo creo que esa es la forma más lógica de cómo nace un tirano. Una persona rodeada de lujos, mientras un pueblo se hunde en la miseria. Entonces,
Nomás pónganse a pensar ese ejemplo. O sea, ustedes son el hijo o la hija de la única persona poderosa en una población de 1 millón de habitantes sumida en la pobreza y en la miseria. Y ustedes gozan de lujos, comodidades, escuela, educación, universidad, todo. Y son la única persona culta en kilómetros a la redonda. ¿Cómo verían el mundo ustedes? Yo siento que esa es la forma, la fórmula de cómo nace un tirano. Aparte hay personas que son terroristas, pero eso ya es otra cuestión. Eso ya es otra perspectiva. Entonces yo creo que esa es digo, ese ejemplo yo lo dejo así como que en el aire para que lo analicen. Yo lo dejo así como que pues precisamente para que ustedes se imaginen cómo es que se ven las cosas en otros países. Entonces, yo creo que un punto importante ahí es que muchas veces hay tiranos en Medio Oriente. Por ejemplo, estaba viendo yo que cuando hay guerras en Medio Oriente, llaman a países como Estados Unidos o Rusia. Por ejemplo, los rusos creo que tuvieron una guerra afgana. Dicen los rusos que en ese entonces, en los 80s, ellos eran invitados de ese gobierno. Y ahí libraron una guerra. Libraron una guerra con ese pueblo afgano, que ya después se retiraron. Ya después perdieron o no sé qué. Pero vamos, de alguna manera, por ejemplo, los estadounidenses también ahí tuvieron que ver. Precisamente ahí mostraron músculo, pues más que músculo militar es músculo diplomático, porque finalmente nadie ganó nada ahí, pero sí se perdieron muchas vidas. Entonces eso es símbolo de la tiranía. O sea, un gobierno le llama a otro gobierno, a una potencia militar, para combatir muchas veces a su propio pueblo, doblegar a su propio pueblo. Eso es la tiranía. Digo, tenemos ejemplos de Gaddafi o Saddam Hussein, qué sé yo. Pero bueno, o sea, es Entonces, ahí el mensaje es precisamente para esas potencias mundiales como Rusia, Estados Unidos, que mientras no se dejen de meter en asuntos que no les corresponde, ya sean invitados o no sean invitados, pues nunca vamos a acabar con la tiranía, porque pues a veces resulta que a veces un multimillonario árabe o musulmán a veces puede ser aliado y a veces puede ser enemigo. Entonces a veces, bueno, no a veces, sino que últimamente las potencias mundiales pues se supone que muestran el músculo militar, pero a veces como que esa idea no está muy bien definida. Precisamente esa guerra ruso-afgana parece que es un símbolo de la Guerra Fría. Pero mientras esos países,
mientras no dejen de usar a Medio Oriente como su patio de recreo, como su patio de pruebas de guerra, porque finalmente ahí van a probar sus aviones, la nueva generación de los U o de los F, porque han invertido tanto que no saben, no hay una guerra que pelear. Entonces muchas veces ahí es un campo de pruebas. Entonces pues yo creo que ya digo, por ejemplo, el presidente ruso dice es que Rusia se debe proteger. O sea, eso es mentira. Se han peleado guerras por milenios y yo creo que Rusia sigue siendo Rusia y Alemania sigue siendo Alemania y América sigue siendo América. O sea, las guerras nunca han solucionado nada. Entonces, eso no es cierto. No es cierto que con esas armas quieran proteger su tierra, su país. Muchísimo menos ahora. Entonces yo creo que esa es una gran es un gran fallo político el haber invertido en esas armas o en tantas armas y en los ejércitos, porque ese también es otra cuestión. Los ejércitos de hoy están muy desmotivados, precisamente no han ganado guerras, porque ya no hay guerras que pelear. O sea, el mundo hay 7.2 billones de habitantes. Entonces, no puedes pelear una guerra así. Es decir, las guerras de antes precisamente era para apoderarse de tierras ociosas muchas veces. Había pocos habitantes en la tierra, en el planeta, y pues querías poblar. Pero ahorita pues, el mundo está sobrepoblado, pues no te puedes adueñar de la tierra. ¿Por qué? Porque pues, el país está poblado. Tendrías que matarlos a todos para poblar, para apropiarte de esas tierras. Por lo menos esa es la lógica de las guerras. Entonces, por eso no puedes pelear una guerra, porque pues no hay nada que apropiarte. Entonces, pero lo que sí puede pasar es un error bastante catastrófico, porque pues hay mucho miedo, mucha fobia. Entonces, en ese sentido, pues sí es una cuestión bastante crítica, porque a veces, digo, ya ha sucedido, ¿no? Creo que Hitler usó a España como su campo de pruebas. Digo, por poner algún ejemplo, pero hay muchos ejemplos de eso. Entonces eso sí puede pasar. O sea, sí puede pasar que un político use de campo de pruebas a un país. Entonces no nos queremos arriesgar otra vez a eso. Entonces precisamente la recomendación es esa, que si no les gusta su político de su país, pues échenlo para atrás, porque pues ya están muy desquiciados, honestamente. Los políticos de hoy cada vez piensan más locuras, cada vez más raras, cada vez más retorcidas. Y no solamente los políticos, yo creo que también los multimillonarios tienen un papel muy esencial, de que hay empresas que tienen miles de empleados. Hay empresas que ocupan la energía de una ciudad pequeña. Entonces ya están siendo un factor bastante importante. O sea, no solamente los políticos, también los empresarios, los grandes multimillonarios. Y hay que meterlos en la escena, porque por ahí andan escondidos, ¿no? Nunca se les ve la cara, o pocas veces se les ve la cara. Pero sí hay que meterlos en escena, porque precisamente creo que X-Space,
es una empresa de test de el Musk, creo que explotó ahí una cápsula, no sé qué. Parece ser que quiere tener unos miles de satélites ahí en el espacio. Entonces, para que ustedes vean que los grandes empresarios, que yo no sé de dónde sacan tanto dinero, los grandes empresarios también ya son parte de toda este miedo, esta fobia, pues esta locura. Entonces hay que estar muy atentos también con los grandes empresarios, porque de ahí también, por ejemplo, podemos mencionar las milicias privadas, que precisamente un empresario pues puede contratar a una milicia privada. Entonces, por eso es la idea de que una persona en un futuro no pueda tener más de 500 millones de dólares. Precisamente para que ya no haga locuras, para que, con 500 millones de dólares es una fortuna más o menos o relativamente buena. Puedes poner una empresa y ya, te pones a trabajar con tu gente, tu empresita, y no andas haciendo locuras. Entonces, yo creo que es una buena idea. Porque ya una persona que tenga mucho dinero, pues no es sano, no es bueno. Tiene demasiado poder. El dinero al final del día es una especie de, es la idea del poder. Es lo que se supone es el poder. Entonces, es esa idea. El dinero es esa idea vaga del poder, o a lo que le dicen poder. Entonces, un multimillonario pues muchas veces hace locuras, tonterías. Honestamente son tonterías. Y eso pues no es justo, eso no es bueno. Y el problema es que se está desproporcionando y hay una especie de demencia en todo esto. Entonces por eso es esa idea de no más de 500 millones de dólares. Tal vez en algunos casos haya más de esa fortuna, pero salvo algunos casos. En cierta forma sería fraccionar a esas grandes empresas en muchas pequeñas empresas. Básicamente esa es la idea. Que haya muchos dueños, no accionistas, dueños. Muchos dueños. Entonces, pues esa es la cuestión. No va a ser fácil, llevamos muchísimos años en esta situación, muchos siglos, milenios. Pero no es imposible de cambiar, va a tomar su tiempo, algunos siglos tal vez. Pero bueno, ahí es ahora sí que cuestión de cada quien. Obviamente esto se necesita se requiere el apoyo de las sociedades, ¿verdad? De cada país. Por ejemplo, estaba viendo que los estadounidenses son una economía sumamente endeudada, entonces pues, los europeos también están bastante endeudados. Entonces eso puede ser un problema porque pues, ¿qué piensa la gente? ¿No? Tengo que ir a trabajar para pagar mis deudas, entonces no puedo ir a una manifestación. O no puedo decirle nada a mi gobierno porque pues, pierdo la chamba. Entonces, precisamente por eso se va a requerir tiempo, análisis, y por eso se necesita paciencia, mucha paciencia, y no entrar en el miedo. Eso sí, no se requiere pánico, no se requiere miedo. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Espero que les sirva. Obviamente entre más ideas, porque cada quien puede tener su idea del mundo, ¿verdad? Entre más ideas mejor, yo creo. Entonces obviamente un multimillonario va a decir, no, pues eso no se puede hacer, ya saben cómo son ellos, los políticos, ¿no? Pero obviamente eso es para
no perder su poder, no perder su jerarquía social. Pero yo siento que entre más ideas, más opiniones es mejor. Y en algún futuro se va a formar algo un poco mejor, ¿no? Pero sí, lo que sí ya es indispensable es ya empezar eh, a, a ponerle un alto a ciertas cosas, ¿no? Ya el imperialismo, ya olvídense, no sirvió, no es una política saludable. Entonces, pues el mensaje del día de hoy, espero que les sirva, y nos vemos luego. Bye bye, adiós.